Para el desarrollo de la última tarea de enfoques clásicos de la psicología, hablando de las diferencias epistémicas y principios teóricos, este trabajo analiza los postulados y las diferencias y puntos de encuentro de los enfoques clásicos de la psicología, reflexionando sobre cómo integrarlos para enriquecer la práctica y la comprensión del comportamiento humano como futuro profesional en la disciplina. Tenemos entonces que la psicología como ciencia dedicada al estudio del comportamiento humano y los procesos mentales ha sido moldeada por diversos enfoques clásicos que han dado bases para su desarrollo teórico y práctico. Entre ellos, el psicoanálisis, el conductismo y la Gestalt han ofrecido perspectivas sobre el objeto de estudio de esta preciosa disciplina, proponiendo metodologías y conceptos fundamentales que, a pesar de sus diferencias, han contribuido colectivamente al entendimiento integral del ser humano. Encontramos entonces que para los postulados el psicoanálisis tiene como principal autor a Sigmund Freud. El psicoanálisis se centra en el estudio del inconsciente y cómo influye en el comportamiento humano. Sus principales postulados incluyen el inconsciente. La mayor parte de los procesos mentales son inconscientes y determinan la conducta. La estructura de la mente. Freud propuso tres componentes principales, entre ellos el ello, que es el instinto, el placer y los deseos primarios, el yo, mediador entre el ello y la realidad, y el super yo, que representa las normas y los valores sociales. También tenemos las etapas del desarrollo psicosexual, que Freud describió como 5 etapas, entre ellas la oral, la anal, la fálica, latencia y genital, en la que se forma la personalidad. Mecanismos de defensa, que son las estrategias inconscientes para manejar conflictos internos, como ejemplo la represión, la proyección y la sublimación. Y la importancia de los sueños. Los sueños son representaciones del inconsciente y revelan nuestros deseos. Pasamos entonces al conductismo como principales autores John B. Watson y B. F. Skinner. El conductismo se enfoca en el estudio de comportamientos observables y medibles, dejando de lado los procesos mentales internos. Los principales postulados son: el comportamiento es aprendido, todo comportamiento humano se adquiere a través de la experiencia y el aprendizaje. Tenemos también el condicionamiento clásico de Pavlov, que es el que nos dice que el aprendizaje ocurre cuando un estímulo neutro se asocia con un estímulo que produce una respuesta natural. También tenemos el condicionamiento operante de Skinner, en el que nos indica que este está influenciado por sus consecuencias, ya sean refuerzos que aumentan la probabilidad de repetición o castigos que disminuyen la probabilidad de repetición. Como otros postulados tenemos la tabula rasa, que nos considera a los seres humanos como una tabla en blanco que puede ser moldeada por el ambiente y la experiencia. Y también tenemos el rechazo al estudio inconsciente, en el que solo lo observable y medible es objeto de estudio en la psicología. Pasamos entonces a la Gestalt. Como principales autores tenemos a Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka. La psicología de la Gestalt se centra en la percepción y la experiencia como un todo organizado en lugar de ser partes individuales. Estos principales postulados incluyen: el todo es la suma, es más que la suma de sus partes. Las experiencias no pueden entenderse únicamente descomponiéndolas en elementos más simples. También tenemos las leyes de la percepción, que son los principios de proximidad, semejanza, continuidad, cierre y figura fondo, que explican cómo organizamos los estímulos visuales. Y tenemos insight, que es el aprendizaje ocurre a través de una comprensión súbita de la solución a un problema y no mediante ensayo y error.
También tenemos que el insight es la comprensión repentina, clara y profunda de un problema o una situación compleja o complicada. Es darnos cuenta o tomar conciencia de estados internos o mentales. Esto ocurre a partir de un proceso de conocimiento personal que permite alcanzar una visión nueva y distinta de nosotros mismos. Encontramos también el énfasis en la percepción, que los procesos perceptuales son fundamentales para entender la experiencia humana. También la organización innata. La mente humana organiza la información de manera natural y automática. Ahora pasamos a las diferencias en abordajes en el objeto del estudio de los enfoques de la psicología, clásicos de la psicología, perdón. Dentro del psicoanálisis encontramos que el objeto de estudio es el inconsciente y las manifestaciones de conducta, los sueños, los lapsus y los síntomas psicológicos. Dentro del abordaje encontramos que el método, que es un método introspectivo y analítico, usa técnicas como asociación libre, el análisis de los sueños y la interpretación de los conflictos internos, y el énfasis en los procesos internos emocionales y conflictos inconscientes que se originan desde la infancia. La perspectiva explora cómo los deseos reprimidos y los conflictos inconscientes influyen en la personalidad y en el comportamiento de la persona. Dentro del conductismo, encontramos que el objeto de estudio es la conducta observable y los procesos de aprendizaje mediante los cuales se adquiere, mantiene o modifica el comportamiento. Dentro del abordaje, este es experimental y objetivo. Utiliza procedimientos como el condicionamiento clásico, que es la asociación estímulo-respuesta, y el condicionamiento operante, que son refuerzos y castigos. Rechaza el estudio de procesos mentales como emociones o pensamientos por considerarlos inaccesibles al método científico. La perspectiva de este estudio es que el comportamiento humano está determinado por el entorno, la experiencia y el aprendizaje. Finalmente, para Gestalt, el objeto de estudio es la percepción y la experiencia consciente como un todo organizado, en lugar de ser partes individuales. El abordaje estudio de las leyes de la organización perceptual como la proximidad, la semejanza, el cierre y la figura fondo. Enfatiza la experiencia consciente inmediata y el proceso de resolución de problemas a través del insight y usa métodos descriptivos para comprender cómo las personas perciben y organizan su realidad. La perspectiva de este es que la percepción humana es innata y tiene un carácter estructurado. Se busca comprender cómo las personas construyen significados de una manera holística o completa. Aquí vemos un cuadro que nos indica las diferencias de cada uno de los enfoques, tanto del psicoanálisis, del conductismo y de la Gestalt. Ahora, dentro de los puntos de encuentro, todos los enfoques tienen como objetivo principal comprender y explicar el comportamiento humano, aunque desde perspectivas diferentes. Iniciamos comprendiendo el comportamiento humano. Todos los enfoques buscan explicar la conducta humana desde distintas perspectivas, el inconsciente, el aprendizaje y la percepción. También encontramos la importancia del entorno. Reconocen que el ambiente influye en el desarrollo psicológico, ya sea a través de relaciones familiares, estímulos externos o contextos perceptuales. Encontramos procesos psicológicos fundamentales. Cada uno de los enfoques estudia aspectos clave como el inconsciente, el aprendizaje y la percepción, que son esenciales para entender la mente. También tienen en cuenta la complejidad del ser humano. Coinciden en que el comportamiento no se puede reducir a explicaciones simples. Cada enfoque abarca diferentes dimensiones de esta complejidad. Y por último, la contribución conjunta. Aunque distintos, los tres enfoques han influido mutuamente y sentado las bases para teorías psicológicas modernas.
Dentro de mis aprendizajes, como futura psicóloga, he aprendido a comprender al ser humano de una manera integral, considerando sus emociones, pensamientos y contextos. He desarrollado empatía y escucha activa, reconociendo la importancia del autoconocimiento para acompañar a otros sin levantar prejuicios. También valoro el rigor científico y el pensamiento crítico, asegurándome de basar mi práctica en evidencias. Además, he incluido y me he comprometido ética y socialmente entendiendo mi rol como agente de cambio en las comunidades. Sé que la psicología exige adaptabilidad de aprendizaje continuo y por ello pues continuaré preparándome profesional y personalmente para contribuir al bienestar con las demás personas. Finalmente, como conclusiones del trabajo, aunque existen marcadas diferencias en los métodos y objetivos, estos enfoques también comparten puntos de encuentro como su compromiso con el entendimiento del individuo y su contexto. Entrando entonces ahora como futuro profesional en psicología, estos aprendizajes nos invitan a valorar la diversidad de las perspectivas, integrando conceptos y metodologías que permitan abordar de manera efectiva las problemáticas humanas. La complementariedad de estos enfoques no solo enriquece un trabajo psicológico, sino también fortalece su impacto en el bienestar individual y social. Gracias.